Cantemos jubilosos la grandeza del Señor. Cantemos jubilosos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor, porque es Rey del universo. Cantemos jubilosos la grandeza del Señor. Cantemos jubilosos la grandeza del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos a la celebración de la Santa Misa que ofrecemos por el eterno descanso de Marcos González, Maribel Cortés y Rosita Valle. Preparémonos, hermanos y hermanas, a la celebración de esta Santa Misa. Reconozcamos que hemos pecado y humildemente pidamos perdón. Tú, quien has venido a llamar a los pecadores, Señor, ten piedad. Tú, quien perdonas nuestros pecados, Cristo, ten piedad. Tú, que intercedes por nosotros a la derecha del Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni ver su contenido. Lloré mucho, porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo: ya no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, y él va a abrir el libro y sus 7 sellos. Vi entonces junto al trono, en medio de los 4 seres vivientes y de los ancianos, un cordero. Estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y al tomarlo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso, que significaban las oraciones de los santos, y se pusieron a cantar un cántico nuevo, diciendo: Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios
hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones, y con ellos has constituido un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonen al Señor un cántico nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey. En el Señor. Alégrese Israel, su pueblo santo. Bendito el que viene. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Bendito sea el Señor. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén, contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. No aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Con esas palabras, Jesús le da una advertencia a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, que era la capital de Palestina del primer siglo y donde se tomaban todas las decisiones, ya sea religiosas, políticas, económicas. Jerusalén, que había condenado, crucificado al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador del mundo. Jerusalén, que había sido bendecida con la presencia del Hijo de Dios. Hay un teléfono que está sonando, Pablo. Entonces, Jesús les da la advertencia de cosas que les van a suceder si ellos siguen dando la espalda a Dios. Si Jerusalén sigue dando la espalda a Dios, si Jerusalén sigue erigiéndose como una ciudad que conoce a Dios tanto que no necesita a Dios. Porque los jefes religiosos, cuando se reunieron y decidieron de condenar a muerte a Jesús, ellos estaban seguros que conocían a Dios y que Dios no tenía nada que ver con Jesús. Y precisamente el Dios que ellos conocían era un Dios erróneo de sus ideas. No era el Dios verdadero que estaba enfrente de ellos.
en la persona de Jesucristo. Y muchas veces, por la predicación, por los milagros, por su presencia, Dios en Jesús les dio la oportunidad de abrir sus corazones a la conversión, de reconocer que Dios no cabía en sus categorías, que Dios es un misterio, que Dios no era predecible en su manifestación que había prometido el Mesías, que el Mesías no era el que ellos estaban esperando, glorioso guerrero, pero que el Mesías venía como un cordero, aparentemente sin defensa, pero el cordero que venía a ofrecerse en sacrificio para la salvación del mundo. Y se quedaron atorados con su concepto de Dios, que cuando Dios llegó no lo reconocieron. Y por eso Jesús les da la advertencia de lo que le va a pasar a Jerusalén. Y efectivamente sucede esto. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén es saqueado completamente. Y nunca se reconstruyó hasta el día de hoy, de como estaba antes. Destruyen el templo, hoy queda nada más una pared. Entonces, para nosotros, esto nos debe de servir de enseñanza y de advertencia también. Dios se revela a nosotros de muchas formas. Dios muchas veces nos sorprende. Y si nosotros pensamos que conocemos a Dios y hablamos con tanta seguridad que conocemos a Dios, ya estuvo que es posible que estamos hablando del Dios de nuestras categorías, de nuestros conceptos. Dios no cabe en nuestros conceptos. Nuestras cabezas son muy pequeñas para contener a Dios. Dios es un misterio que se sigue revelando. Y se revela a veces de las formas más curiosas, diríamos nosotros. Pero lo que nos toca es esta apertura y curiosidad y un espíritu, una disposición de receptividad. Que Dios se nos presenta a lo largo de nuestra vida bajo muchas expresiones y de maneras que nosotros no podemos siempre predecir. La mejor manera de conocer a Dios es confesar que no lo conocemos. Él se da a conocer. Se da a conocer como Él elige darse a conocer. Entonces, cuando hablemos de Dios, que siempre hablemos de Dios con esta reverencia. Tenemos ideas de Dios que Jesús nos ha dicho, pero cómo Dios pone en práctica esto es una gran libertad que utiliza. Que el Señor nos ayude a estar siempre abiertos a recibir la manifestación de su presencia en nuestra vida y que nos ayude a tener la humildad de reconocer que no podemos conocer completamente a Dios. Es un misterio. Pero sí lo que sabemos es que Dios está con nosotros. Y Él se da a conocer como Él elige darse a conocer. Y el estar con nosotros es todo lo que necesitamos saber. Que Dios está con nosotros.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcanzan en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, Mario, nuestro obispo auxiliar, Raimundo, nuestro obispo emérito, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad de tu reino, donde vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Coman del pan de vida, coman de mi cuerpo, tomen, beban de mi sangre y vivirán eternamente. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y lo resucitaré en el último día. Soy el pan bajado del cielo, cuerpo, tomen, beban de mi sangre y vivirán eternamente. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y lo resucitaré en el último día. Mi carne y mi sangre son alimento verdadero. El que come y bebe de mí, permanece en mí y yo en él. Coman del pan de vida, coman de mi cuerpo, tomen, beban de mi sangre y vivirán eternamente. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y lo resucitaré en el último día. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por él, así quien come de mí tendrá de mí la vida. Coman del pan de vida, coman de mi cuerpo, tomen, beban de mi sangre y vivirán eternamente. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y lo resucitaré en el último día. Yo soy
el pan verdadero, no como el maná en el desierto. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuestra misa ha terminado, vayamos en paz. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María.